Universidad Santiago de Cali. Es especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y también es especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI. Cuenta con un diplomado en electrofisiología de la Universidad Nacional y un diplomado en neurodesarrollo. Julián es maestrante de educación, también de la Universidad ICESI, y cuenta con un entrenamiento avanzado del manejo de las alteraciones vestibulares y del equilibrio. Actualmente se desempeña como audiólogo clínico en la Fundación Valle del Lili en las áreas de electrofisiología auditiva, vestibular, audífonos y en audiología básica. En la parte de docencia, Julián es el docente de práctica de la rotación de otorrino de audiología del programa de medicina y también es docente del área de audiología en el programa de fonoaudiología de la Universidad del Valle. Adicional a todo esto, es integrante del grupo clínico de vértigo y desequilibrio del Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. Julián, muchas gracias por el apoyo que nos has brindado con la academia. Gracias por atender esta invitación el día de hoy. Gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Por acá te dejo entonces con este grupo de audiólogos que son los más juiciosos de Colombia y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Luisa, muchas gracias y también muchas gracias a Vides por la invitación. Y bueno, estoy feliz de estar aquí compartiendo de un poco de lo que pueda llegar a interesarles y a saber de vértigo y desequilibrio. Entonces, hoy vamos a empezar hablando de vértigo e hipoacusias, manejo del paciente con pérdida auditiva y síntomas vestibulares. Es importante establecer eh, que el oído cumple una función auditiva y una función de equilibrio. En la función auditiva, nosotros somos muy expertos y tenemos mucho bagaje en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de las alteraciones en la vía periférica y en la vía retrococlear y central de la audición. Pero a lo largo del tiempo, el área vestibular ha cogido mucho auge y las investigaciones actuales nos han permitido crear estrategias y procedimientos diagnósticos en el área de vestibular, y esto nos ha llevado a profundizar un poco más y a replantearnos muchos conceptos en el área de vestibular. Entendemos el sistema del equilibrio, que lo compone en tres áreas: el sistema visual, que nos ayuda a ver el entorno, a saber por dónde nos vamos a mover y a desplazarnos; el sistema propioceptivo, que es el que nos permite interpretar todas esas sensaciones que están en el entorno, cuando, digamos, el piso está rugoso, si es duro, si la base de sustentación es blanda, si está tibio, si está caliente, si está frío. Esto nos da toda la información que nos permite también mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Pero lo compone también el sistema vestibular, que es el que nos interesa en un porcentaje significativo a nosotros como audiólogos. Este sistema vestibular está compuesto de unos sensores periféricos y de unas vías vestibulares centrales. Este sistema periférico está compuesto por el sáculo, que me da toda la información en el plano vertical. Cuando subimos un ascensor, cuando bajamos del ascensor, cuando escalamos o descendemos, o cuando saltamos y caemos. También lo compone el utrículo, que nos da toda la información en el plano horizontal, cuando estamos caminando, cuando estamos trotando, cuando estamos corriendo o cuando vamos o nos desplazamos en un vehículo. Pero también lo compone los canales semicirculares, que nos dan toda la información angular de cabeza, cuando movemos cabeza derecha, cabeza a la izquierda, cabeza hacia atrás y cabeza hacia adelante. Estos sensores necesitan, digamos, de un
de un puente para que esta información sea interpretada por la vía central. Y digamos, este puente es el nervio vestibular. El nervio vestibular podemos encontrar que se divide en dos partes, en dos grandes partes, el nervio vestibular superior y el nervio vestibular inferior. Entonces, de aquí comienzan las vías vestibulares, voy a nombrar las principales. La vía vestibular, la vía vestíbulo-cerebelosa, que es la que me permite la coordinación de los movimientos, hacer un seguimiento lento de los objetos, un seguimiento rápido, mantener la mirada fija en cuando se están moviendo los objetos y mantener estos centros, digamos, del equilibrio en funcionamiento. Como la misma palabra lo dice, vestíbulo, conecta el vestíbulo con el cerebelo desde el tallo cerebral. Tenemos también una vía vestíbulo ocular, que es la que me permite mantener los objetos fijos en esta retina y mientras movemos la cabeza en los diferentes planos, esta vía, digamos que se simplifica o se apoya el reflejo vestíbulo ocular que me conecta esos canales semicirculares con el nervio vestibular superior e inferior y con pares craneales, con musculatura de ojos y esto permite que el ojo pueda hacer esa fijación de los objetos o pueda moverse en planos contrarios. Por ejemplo, cuando tenemos un objeto, giramos la cabeza hacia la izquierda, no es que la mirada esté fija en el punto cuando giramos hacia la izquierda, solo que si movemos la cabeza 30 grados, los ojos van a moverse 30 grados en sentido contrario para mantener ese objeto estable. Eso es lo que evaluamos en la eficiencia de ese reflejo vestíbulo ocular y es lo que nos permite mantener los objetos fijos mientras movemos la cabeza. Y está la vía vestíbulo espinal. Esa vía es la descendente y la que nos permite mantener un tono muscular en el tronco de miembros superiores e inferiores y mantener un equilibrio en la parte inferior de nuestro cuerpo. Bueno, para hablar de vértigo, mareo y desequilibrio, esta es una triada bastante nombrada, no solo por los audiólogos, sino por los otorrinolaringólogos, por los otólogos, pero también por medicina interna, por geriatría y también por otras especialidades, porque vemos que vértigo, mareo o desequilibrio no es un diagnóstico o no es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, siempre tenemos que buscar la causa, qué es lo que lo está desencadenando. Al vértigo llamamos a esa sensación alusoria de movimiento, cuando los objetos giran alrededor de forma rápida y brusca o cuando nosotros giramos alrededor de los objetos. Antes se hablaba de vértigo subjetivo y vértigo objetivo, ahora eso no tiene ninguna relevancia clínica ni me va a determinar, digamos, situaciones diagnósticas en el paciente. A lo que llamamos mareo es todo lo diferente a la sensación de giro, a la sensación de movimiento lento o a la sensación de desequilibrio. Siempre yo a mis pacientes los llevo como a ese ejemplo de cuando nos paramos rápido de la cama y sentimos que algo, digamos, no está bien, como si puntualmente esa sensación es la de mareo. Cuando nos paramos rápido y decimos se nos van a ir las luces, esa es la sensación que llamamos mareo. Generalmente en el cuestionario o en la historia clínica o en la anamnesis es muy importante determinar cuándo es vértigo, si gira o no, cuándo es un mareo o cuándo es solo desequilibrio, pero aún más importante, cuándo ese desequilibrio está acompañado de sintomatología de mareo, porque esto también es determinante si el desequilibrio puede estar asociado a síntomas centrales o puede ser un problema osteomuscular. La importancia de la historia clínica otoneurológica. A la historia clínica otoneurológica nos referimos a todo
la parte de sistema auditivo, sistema vestibular, pero también de todas esas vías vestibulares centrales. Es muy importante recoger información valiosa, como definir si es vértigo, si es mareo, si es desequilibrio, el tiempo de duración, qué lo desencadena, si lo desencadena un movimiento, ya sea cuando nos levantamos de la cama, cuando nos acostamos y giramos la cabeza, o cuando estamos caminando, o cuando subimos el ascensor. Es importante indagar esta parte para poder establecer. Con solo la historia clínica podemos intuir qué sensor puede estar alterado, qué vía vestibular puede estar alterada. Pero si no recogemos una historia clínica, pues vamos a convertirnos literalmente en técnicos más, en hacer un procedimiento diagnóstico y entregar un resultado. ¿Listo? Este recogimiento de historia clínica nos va a permitir correlacionar lo que el paciente nos está diciendo con el examen físico versus las pruebas vestibulares, para poder llegar a un diagnóstico o a un diagnóstico presuntivo y así direccionar un tratamiento, ya sea desde la parte de audiología o sea desde terapia física o terapia ocupacional. La conducta típica del audiólogo, con preferencia en la función auditiva. Cuando estamos en la consulta de audiología, que no solo incluye la parte auditiva, sino también incluye la parte vestibular, porque somos especialistas en audición y en equilibrio. eh, Muchas veces el audiólogo que no tiene tanta experiencia o gusto o afinidad por la parte vestibular tiende a ignorar esos síntomas o signos también que el paciente nos está manifestando, que estamos evidenciando de vértigo y desequilibrio. Y esto puede hacer que estemos obviando información importante para el tratamiento y para la rehabilitación del paciente. Y también es muy típico el otro panorama, que es cuando el audiólogo está muy cercano al área vestibular, no recoge la suficiente información de las pruebas auditivas que también nos aportan información, valga la redundancia, valiosa para la correlación de todos estos síntomas y signos para el diagnóstico otoneurológico. Adelante, siguiente. Bueno, ¿por qué el paciente con vértigo, mareo, desequilibrio le envían pruebas auditivas y sus síntomas son vestibulares? Esta es una pregunta que comúnmente nos hacen los pacientes cuando asisten a pruebas audiológicas y he evidenciado que de pronto no hay una correcta explicación por parte del audiólogo de por qué envían este paciente a exámenes auditivos básicos. Sabemos que hay alteraciones o la morfología de algunas curvas de pérdida auditiva nos pueden dar un diagnóstico presuntivo de vértigo o desequilibrio, como por ejemplo la curva ascendente de una hipoacusia neurosensorial con compromiso de graves. Podemos intuir si el paciente tiene otros síntomas asociados como tinnitus, como plenitud aural, como audición fluctuante en sus fases iniciales, y vértigo. Esa configuración audiométrica nos va a poder intuir que podemos estar enfrentados a un síndrome de Meniere, sin dar un diagnóstico, solo tener un panorama. Y esto no solo nos da el panorama a los audiólogos, sino también a los otorrinolaringólogos u otólogos. También en otras patologías que veremos más adelante. Por eso es importante también, y no solo en la audiometría, sino en la logoaudiometría, también nos da aspectos. Sabemos que la logoaudiometría nos evalúa no solo la discriminación auditiva en cuanto a aferencia, sino que en esa discriminación auditiva también entran vías eferentes y podemos mirar si estamos enfrentados a una patología sugestivamente retrococlear que puede estar influenciada por cercanía del nervio auditivo al nervio vestibular por una patología retrolaberíntica o central. ¿Por qué el paciente con hipoacusia le envían pruebas vestibulares si su queja
es la pérdida auditiva. Es importante aquí establecer que si en la consulta de audiología vemos un paciente que solo nos está reportando la hipoacusia, pero vemos características centrales y vemos algunos signos en la marcha del paciente, en el movimiento ocular de este paciente, podemos enviarle pruebas vestibulares para descartar alguna alteración, no solo de vértigo, sino de desequilibrio que me pueda estar comprometiendo esta función. Siguiente. Bueno, la evaluación del sistema auditivo y vestibular. Es muy importante establecer el motivo de consulta. Y en este motivo de consulta, como les explicaba ahora, saber si el paciente tiene síntomas auditivos, pero también preguntar si tiene síntomas vestibulares. Así su queja o su motivo de consulta solo sea la pérdida auditiva u otros síntomas otológicos. La audiometría tonal, como les explicaba, va más allá de una toma de umbrales para mirar el estado de la audición, sino también correlacionar estos resultados con posibles patologías retrolaberínticas o centrales. La logoaudiometría, como se los explicaba anteriormente, nos da características si estamos enfrentados a una patología de origen retrococlear o retrolaberíntica. Una imitancia acústica. Va más allá de la función del oído medio y estamos enfrentados a una poderosa batería con los reflejos acústicos, más que todos los contralaterales por esa decusación que hay. Cuando hay patologías centrales, ya sea tumorales o desmielinizantes, podemos ver o podemos evidenciar si hay ausencia de estos reflejos con una audición normal, podemos alertarnos de que puede estar pasando algo en esta parte del nervio auditivo o del tallo cerebral, que por consiguiente vecino está el nervio vestibular. Adelante. En la evaluación de este sistema auditivo también encontramos las pruebas de consultorio. Es una queja muy común de nosotros y es decir, no tenemos equipos. No tenemos un equipo de videonistasmografía, no tenemos un equipo de VIGID o un posturógrafo para poder hacer pruebas vestibulares y poder hacer un tratamiento, ¿no? Desde las pruebas de consultorio, Romberg, Tandem, pruebas posturales, atrás. Pruebas posturales, pruebas de seguimiento de rastreo pendular, que es de seguimiento lento, de sacadas oculares, que es de seguimiento rápido. Vamos a poder realizar una evaluación de consultorio para poder acercarnos a ese diagnóstico del paciente para iniciar una conducta de tratamiento. Dentro de las pruebas vestibulares y equilibrio, las pruebas, entre comillas, objetivas, podemos encontrar la electrococleografía, que me mide el hidrops endolinfático, si está aumentado la presión interna de la cóclea. Esta prueba cada vez más pierde valor diagnóstico en el síndrome de Meniere y cada vez más gana valor los BEMS, que son los potenciales vestibulares miogénicos, y creería yo que ha perdido valor no tanto porque la prueba no me aporte, solo que hemos estandarizado o nos hemos quedado en hacer la electrococleografía extratimpánica, que tiene muy poco valor diagnóstico, en vez de utilizar la electrococleografía peritimpánica, que nos va a dar una mayor fiabilidad, o va a tener una mayor sensibilidad para diagnosticar hidrops endolinfático aumentado. Y ahora tenemos el boom, que es el test de impulso cefálico con video Head Impulse Test, que es una prueba que me evalúa la funcionalidad de los canales semicirculares, que es lo que comúnmente vemos, pero también en este momento estamos limitados como audiólogos a que esta prueba solo nos sirve para evaluar la funcionalidad de los canales semicirculares, pero tenemos que conocer la vía auditiva vestíbulo
la vía vestibulocular, que allí nos hace una conexión de estos canales semicirculares con el nervio vestibular y también con pares craneales y con músculos extraoculares, y nos va a permitir y nos va a dar un valor diagnóstico también de esas partes. Entonces no es una prueba que solo me dé información de esa funcionalidad de canales semicirculares, sino también de características o la vía central del equilibrio, la vía vestibulocular. Encontramos los BEMS, que son potenciales vestibulares miogénicos, que me van a evaluar la función sacular utricular de nervio vestibular superior e inferior. Encontramos la videonistasmografía, que nos va a evaluar la vía vestíbulo-cerebelosa, los centros del equilibrio, el rastreo pendular, que es el seguimiento lento, el rastreo, si el paciente presenta nistagmus con fijación de la mirada, que es cuando ponemos a fijar un punto, si el paciente fija en los diferentes ángulos y hay nistagmus en esa fijación, o cuando tapamos los ojos, que es nistagmus sin fijación de la mirada, si hay presencia de nistagmus, también un nistagmus, la prueba de nistagmus optokinético. Y dentro de este protocolo adicionamos las pruebas posturales, aprovechando toda esta visibilidad y panorama de las gafas del infrarrojo de las gafas, que nos permiten mirar los movimientos nistáticos de origen periférico o de origen central en las pruebas posturales como Dix-Hallpike o Roll-Test. Y también a este protocolo se le adiciona la prueba calórica, que me evalúa esa simetría de la función del canal semicircular horizontal, estimulando el oído externo con temperatura caliente o fría, tibia o caliente, que hace que la mácula se mueva, haga una deflexión y haga la provocación de un nistagmus según la dirección y según la temperatura, para mirar y hacer un balance y poder saber si hay una hiporreflexia en alguno de los dos canales semicirculares o en ambos, o no hay respuesta en esa, digamos, en esa. Qué pena, ¿me están escuchando? Sí, ya te escuchamos. Ok. Que esta prueba por el boom del VIGID la están dejando a un lado, pero esta prueba tiene un valor diagnóstico increíble en pacientes que estamos sospechando un síndrome de Meniere, y nos va a dar y podemos correlacionar todo este resultado de pruebas calóricas con el VIGID, solo que el VIGID tiene una frecuencia de evaluación que se acerca más hacia los movimientos que hacemos de cabeza, y la prueba calórica tiene, digamos, una concentración de frecuencia muy, muy grave, que no hace similitud a los movimientos de cabeza, pero ambas nos van a dar un valor diagnóstico importante. Bueno, posturografía es una prueba también en auge, que muy pocos sitios en el país la tienen, y nos va a hacer toda esa evaluación también de postura, como la misma palabra lo dice, y me va a poner también en marcha esa vía vestíbulo espinal, que es tan importante en el equilibrio. Ahora vamos a hablar de la valoración por otorrinolaringología, otología, neurología, neurooftalmología, medicina interna, geriatría y psicología. Debemos de hacer o de tener un panorama o una mente abierta frente al manejo del paciente con vértigo e hipoacusia, y es que no somos los únicos profesionales que estamos inmersos en la atención, porque este síntoma de vértigo, de mareo y de desequilibrio puede tener origen neurológico, puede tener origen de una presbivestibulopatía, o sea, un vértigo por edad, o un desequilibrio por edad, o puede estos síntomas
que los confundimos de vestibulares a síntomas vasculares o por alguna alteración, alguna cardiopatía, pueden ser más mareo que vértigo y necesiten un manejo por medicina interna o medicina interna con cardiología, o si es más de 60 años por un geriatra, que es importante nosotros no remitir los pacientes mayores de 60 años a medicina interna, porque geriatría tiene digamos, un manejo especial en pacientes mayores de 60 años y están haciendo un trabajo bastante arduo dentro de esa especialidad que es relativamente nueva y se hace un trabajo mancomunado con ellos desde la hipoacusia y desde el desequilibrio o el vértigo. Psicología, porque es determinante psicología aquí. El vértigo es es un síntoma muy abrupto que genera un impacto emocional gigante, temor a moverse, a que se desencadene nuevamente, y los pacientes se afectan en su gran mayoría desde la parte psicológica. Algunos lo logran controlar, otros es necesario la intervención de psicoterapia para que logren estabilizarse emocionalmente, para que ese tratamiento, digamos, tenga mayor adherencia y podamos tener unos mejores resultados. Y evidentemente otorrinolaringología y otología, pues son nuestra llavería, nuestra mano, digamos, amiga en el momento del diagnóstico y del tratamiento vestibular. Aquí también, desde la parte de rehabilitación, que es tan importante, audiología y terapia física y terapia ocupacional. Como audiólogo y fonoaudiólogo puedo decir que el sistema auditivo es inherente, el estudio del sistema auditivo desde el diagnóstico y de sus posibles alteraciones es rol del audiólogo, pero infortunadamente nos hemos dejado quitar campo en esta área por otras áreas que también tienen inherencia, pero desde otros escenarios, desde una perspectiva clínica, nada personal. Puedo decir que estas vías vestibulares superiores son de manejo exclusivo del audiólogo, y la vía vestíbulo espinal, todas las alteraciones del equilibrio o alteraciones osteomusculares que también me causan desequilibrio, pues son inherentes del fisioterapeuta y del terapeuta ocupacional si también tiene algún desorden en la integración sensorial o en todo el sistema propioceptivo. Pero nosotros tenemos gran protagonismo que nos hemos dejado quitar y en ocasiones peleamos estos escenarios, pero es una crítica, y es que uno, no hay muchos audiólogos que estén preparados para hacer terapia, para hacer rehabilitación vestibular, y otros, digamos, que están inmersos en otras áreas que realmente no son las nuestras, por ejemplo, tratando alteraciones osteomusculares en terapia vestibular que no son propias de nosotros, son del fisioterapeuta, y desde allí se deben tener unos límites claros de qué hace parte, digamos, de mi quehacer y qué no, y que podemos hacer un trabajo mancomunado con ellos, pero sin dejarnos, digamos, quitar áreas. Pero es una crítica bastante ardua que siempre hago, y es que peleamos un área del cual no hay muchos audiólogos con interés en capacitarse, y tampoco hay mucho, digamos, como interés de los entes gubernamentales por trasladar esta rehabilitación vestibular, que es y se ha convertido exclusivamente en fisioterapia, a que pase a audiología, incluso hasta fonoaudiología. Desde la parte de educación, creo que es necesario que las universidades de pregrado de fonoaudiología empiecen a incluir dentro de audiología el sistema vestibular, porque hace parte del oído y es nuestra especialidad, para que los fonoaudiólogos salgan con esa competencia para hacer rehabilitación vestibular, porque es nuestra área. Adelante.
Bueno, alertas en la valoración audiológica básica con patología vestibular, en las pruebas acumétricas y la importancia en el pronóstico de la valoración auditiva. Cuando encontramos un paciente desde la entrada que tiene dificultades para escuchar, pero que también en esta ida al consultorio, en este llamado, no le observamos su marcha, cómo está caminando. Si esa base de sustentación es amplia, si se está pulsando, o sea, si se está yendo hacia algún lado, si esa marcha tiene una base de sustentación amplia, si camina con los pies muy abiertos, si no hace la flexión y extensión en pie, sino que camina, digamos, arrastrado, o si esa marcha es temblorosa o atáxica, todos esos aspectos desde la entrada del paciente podemos hacer un diagnóstico presuntivo de qué puede estar pasando o que hay un síntoma que nos está, un signo que nos está alertando en este paciente. No solo lo auditivo, sino también lo vestibular o del equilibrio. En la audiometría tonal es inherente las asimetrías. Cuando tenemos más de diferencia de 20 decibeles en una misma frecuencia, en la evaluación audiométrica y este descenso es sensorial, pues debemos de alertarnos y debemos de alertar al otorrino o al especialista tratante del paciente de que debe estudiar estas asimetrías para descartar alguna patología coclear o retrolaberíntica o central. La configuración de las curvas, evidentemente, cuando esta configuración es ascendente y tenemos una hipoacusia neurosensorial y otros síntomas asociados, como lo hablamos ahora, tinnitus, sensación de oído tapado o plenitud oral y vértigo, puede ser también presuntivo de una alerta que podamos establecer para el diagnóstico vestibular. En la consulta también la sintomatología vestibular que nos refiere al paciente, la importancia del umbral óseo en los umbrales aéreos normales. Es muy común que cuando encuentran, umbrales aéreos normales, pues se superpone la aérea de la ósea y se va el paciente. Y este paciente resulta que tenía vértigo y posiblemente pueda tener un gap aéreo óseo en el umbral óseo, de frecuencias medias o de frecuencias agudas cercanas a 2000, pueda tener un gap aéreo óseo o un umbral óseo en -5, en -10, que si lo superponemos, pues obviamente no lo vamos a poder ver, pero que si lo realizamos, puede ser un indicativo de una patología muy común, que es la discencia de canal semicircular o el síndrome de tercera ventana, obviamente con otros síntomas asociados, pero si continuamos con la costumbre de superponer áreas de óseas, pues no vamos a poder tener estos hallazgos en nuestras pruebas audiológicas. Adelante. En la logoaudiometría, las asimetrías, recuerden que las asimetrías no solo las evaluamos en la audiometría, sino también en las logoaudiometrías, diferencia también de 20 decibeles en la intensidad, pero también esa asimetría en la capacidad de discriminación. Nos puede, como lo hablábamos ahora, dar un diagnóstico presuntivo de un compromiso central. Recuerden que la logoaudiometría no solo me evalúa la aferencia, sino también la eferencia. Y en la logoaudiometría hay algo muy puntual que hacemos, que es el rollover. Hacemos los 3 incrementos, pasamos palabras a alta intensidad y en pacientes no solo con reclutamiento, que es lo que comúnmente vemos, sino que si ante esta subida o este incremento de volumen hay síntomas vestibulares de pulsión o pues es muy difícil nosotros ver un nistagmus desde la cabina, si es una cabina de 1.5 o 2 metros, pero si tiene sintomatología vestibular o refiere que está mareado, que tiene vértigo, pues esto también nos puede alertar de que puede haber algo allí que me está interfiriendo. En la imitancia acústica, como hablaba ahora, la importancia de los reflejos contralaterales para la neuropatía o también para la evaluación o el diagnóstico presuntivo central. Y también ver el impedanciómetro no solo como valoración para imitancia acústica, sino también hacer una prueba de fístula
que es cambios bruscos de presión. Ponemos al paciente a que tenga la mirada fija, miramos si hay un nistagmus provocado por estos cambios de presión y también si tiene otros síntomas vestibulares como pulsión. Adelante. Bueno, patologías que causan pérdida auditiva con vértigo, desequilibrio. Encontramos el síndrome de Meniere, que encontramos una hipoacusia neurosensorial ascendente con compromiso de graves, está acompañado de otros síntomas. Encontramos la ototoxicidad o neurotoxicidad. Recuerden que algunos medicamentos, pero también algunos químicos industriales pueden causar toxicidad en el oído interno, pero también en las vías vestibulares o en la vía auditiva, y esto puede ocasionar pérdida auditiva periférica o pérdida auditiva central. Aquí encontramos generalmente hipoacusias neurosensoriales con configuración descendente, con compromiso mayoritariamente en frecuencias agudas, pero también la podemos encontrar con compromiso de todas las frecuencias. Está muy discutido la neuritis vestibular, que generalmente la bibliografía la describe sin pérdida auditiva. He tenido algunos casos de neuritis vestibular confirmadas con BEMS, que en mi espacio lo realiza la doctora Sandra Pérez, que pacientes con neuritis vestibular hemos tenido pacientes con descensos auditivos en frecuencias agudas. En la laberintitis es muy evidente la pérdida también descendente, la pérdida neurosensorial acompañada de síntomas vestibulares, generalmente muy abruptos y de 2 o 3 días de duración que se van, digamos, se van calmando, se van disminuyendo a lo largo de los días y también lo encontramos pues con pérdida auditiva, la hipoacusia súbita, que somos supremamente expertos en esto. Es muy importante determinar si en esa hipoacusia súbita tiene también vértigo, y esto también puede ser un diagnóstico presuntivo de que esa audición posiblemente no vaya a mejorar mucho con tratamiento con esteroides si se presenta con vértigo, porque podemos intuir que puede ser de origen vascular y estas pérdidas no responden muy bien al tratamiento con este tipo de medicamentos y nos encontramos con una hipoacusia también neurosensorial en descenso, que es la más típica o plana, profunda, severa, profunda, pero también lo podemos encontrar como una curva ascendente neurosensorial. Vemos que hay compromiso únicamente de grave, lo podemos confundir con un síndrome de Meniere, pero es muy importante establecer o preguntarle al paciente si esa disminución o esos síntomas fueron abruptos o si fueron progresivos. Eso nos da mucho indicio si puede ser una hipoacusia, si estamos enfrentados a una hipoacusia súbita o si podemos estar enfrentados a un síndrome de Meniere. Evidentemente, los bajos niveles de vitamina B12 no causan como tal pérdida auditiva, pero en la clínica hemos evidenciado que las curvas logoaudiométricas se desplazan porque la vitamina B12 es participante en los procesos de discriminación auditiva, de atención y de concentración, y los pacientes con baja vitamina B12 tienden a que la curva logoaudiométrica se desplace más de lo normal cuando hacen reemplazo. El paciente tiene su tratamiento de sustitución de vitamina B12, esa curva logoaudiométrica generalmente tiende a mejorar. Pacientes con otosífilis también encontramos hipoacusias neurosensoriales, en ocasiones encontramos pérdidas súbitas por otosífilis, que generalmente apenas las podemos ver, podemos intuir que el otorrino va a hacer un tratamiento con esteroides, pero resulta que en este paciente, cuando descubren que puede ser una otosífilis, se la confirman, el tratamiento con antibiótico común restablece esta función auditiva. Tumores retrolaberínticos o del ángulo pontocerebeloso, evidentemente estos tumores en fosa posterior compresivos, según en la zona en donde estén, me van a comprometer la audición, pero también el equilibrio, porque está muy cercano por el conducto auditivo interno. Muy bien sabemos que pasa el nervio facial
nervio vestibular y nervio auditivo, y todas las patologías compresivas de esta área tienden a afectar mi audición versus equilibrio y en algunos casos también movilidad facial por la cercanía del nervio facial. En el síndrome de tercera ventana también vemos asociada la pérdida auditiva, no tan discapacitante, pero la vemos asociada. En enfermedades hipomielinizantes o desmielinizantes, en ocasiones también encontramos pérdida auditiva y desequilibrio, afectándose pues estas vías vestibulares. Adelante. Patologías que pueden requerir una ayuda auditiva en el avance de su condición. Adelante. El síndrome de Meniere, generalmente lo encontramos con una hipoacusia fluctuante en estadios iniciales, vértigo, plenitud oral y tinnitus. La audiometría pues ya la nombrábamos como era. En la imitancia acústica encontramos unos timpanogramas tipo A. En la electrococleografía pretimpánica encontramos una relación del potencial de acción y potencial de sumación mayor a 40%. Si se encuentra en fase sintomática, puede ser que tenga el síndrome de Meniere, pero si no está en su fase sintomática, posiblemente no vamos a encontrar el hidros endolinfático aumentado o no vamos a encontrar la prueba alterada que nos confirme este síndrome de Meniere. En la bionistagmografía encontramos oculomotoras y posturales normales. Podría evidenciarse una hiporreflexia en las pruebas calóricas en la función de los canales semicirculares horizontales. Adelante. Adelante. Ok. En el VIGID podría o no evidenciarse también hipofunción de alguno de los canales semicirculares, generalmente del horizontal. La conducta a seguir, evidentemente la remisión a otorrinolaringología u otología. Vamos de la mano, no podemos trabajar sin el otorrino, sin el otólogo, ni ellos pueden trabajar sin nosotros. El control audiológico periódico para ver cómo se comporta esa hipoacusia, si es fluctuante, en sus fases iniciales es fluctuante, cuando el síndrome va avanzando generalmente ya por el aumento de la presión interna de la cóclea y la disminución y el aumento y la disminución va teniendo pérdidas de estas células ciliadas y se va acentuando esa pérdida auditiva ya a ser un poco más estable y no tan fluctuante. Ya en este caso, cuando se comporta digamos, en una misma configuración o en mismo grado, podemos ya tomar decisiones en rehabilitación auditiva. Es muy importante en este síndrome de Meniere la terapia vestibular. Evidentemente va a ser la mejor aliada, conjunto con una dieta que mandan, una dieta generalmente baja en sodio para evitar que se aumente la entrada de sodio y la retención de líquido dentro de la cóclea y así favorecer de que no hayan síntomas vestibulares o no aumente el grado de pérdida auditiva. También algunos medicamentos que utilizan para disminuir y el hidros endolinfático y evidentemente cuando se acentúe esa pérdida auditiva, determinar si el grado de pérdida y la logoaudiometría me pueden dar indicios de que el paciente pueda necesitar una ayuda auditiva, generalmente audífonos. Es importante probarlos para saber si el paciente los tolera, si se ve beneficiado y ya luego de probarlos, adaptarlos. Adelante. Decidir entre ambos cuando la pérdida auditiva se acentúe y sea apto para el uso de audífonos y adaptarlos. Decidir entre ambos es otorrino, otología y audiología. Consideraciones en la adaptación de audífonos. Generalmente vemos en este síndrome de Meniere el compromiso de las frecuencias graves y sabemos que las olivas abiertas en una adaptación abierta pues no me van a amplificar graves, pero ha sido una buena estrategia que nos ha funcionado para que el paciente, ir llevando a ese paciente en la adaptación a que tolere la adaptación, porque generalmente el paciente tiene sensación de oído tapado y si colocamos un audífono dentro del oído, completamente dentro del oído hecho a la medida, o colocamos una oliva cerrada, pues vamos a aumentar esa percepción de sensación de oídos tapados y el paciente se va a sentir más embotado y retumbante. Entonces, iniciar con una oliva abierta, luego pasar a una oliva un poco ventilada, hasta luego ya
mirar la oclusión del paciente siempre con una ventilación muy pequeña, así tenga mucho compromiso de frecuencias de pérdida en frecuencias graves. Esto para facilitar un poco la entrada de aire al conducto y que tenga una mejor sensación de amplificación. Si presenta reclutamiento, yo sé que muchas casas comerciales nos dicen a los audiólogos no muevan el MPO, no se mueve, pero sí, el MPO se mueve cuando un paciente tiene reclutamiento. Cuando hacemos una prueba de NCL y UCL, umbral de confort y de disconfort, generalmente con el UCL que vemos cómo se está comportando la salida. Me funciona mucho la estrategia cuando hacemos NCL y UCL. Estos decibeles de la prueba son en HL, pasarlos a los de los audífonos que son en SPL, hacer la conversión y así ir moviendo la salida del audífono, y el paciente se ve beneficiado porque si acá está el umbral de disconfort y coloco el MPO un poco más abajo, pues en el momento que suene algo fuerte va a salir hasta ese umbral de disconfort y el paciente se va a sentir pues se va a sentir mal con esa amplificación. Y si lo colocamos el MPO acá arriba, literalmente le estamos diciendo al audífono que llegue hasta aquí, no hasta acá abajo, entonces el paciente se va a sentir más confortable. Adelante. En la ototoxicidad o neurotoxicidad, generalmente, como lo hablamos ahora, una hipoacusia neurosensorial, generalmente bilateral, tinnitus y vértigo. Aquí la audiometría, las pruebas audiológicas básicas son muy necesarias. La imictancia acústica, encontramos una curva tipo A. En la bionistasmografía podrían las pruebas oculomotoras salir alteradas o no según la lesión que haya causado este neurotóxico en la vía vestíbulo-cerebelosa. Generalmente las calóricas o posturales se encuentran normales. En el VIGID podría o no evidenciarse hipofunción, según la lesión que tenga. Adelante. En la conducta a seguir, la misma, evidentemente, remisión a otorrino u otología, control audiológico anual. La rehabilitación vestibular, decidir entre ambos, entre otorrino y audiología, cuando la pérdida amerite el uso de audífonos, probarlos y adaptarlos. Y aquí decidir entre ambos, pero tener claro que somos los audiólogos quienes podemos determinar las condiciones audiológicas y de comunicación y lenguaje cuando son necesarias para uso de una ayuda auditiva. Los necesitamos más que todo para que nos ayuden a mediar toda esa parte metabólica y de alteración estructural, más no criterios de amplificación en cuanto a comunicación y en cuanto a lenguaje. Consideraciones en la adaptación de audífonos, las que se manejan habitualmente, no hay ninguna especial que utilice. Adelante. Hipoacusia súbita vascular, pues aquí encontramos una hipoacusia neurosensorial repentina, generalmente unilateral, de cualquier configuración ascendente, que generalmente se nos va, la plana, que es la más típica, tiene vértigo, tinnitus y reclutamiento. Es muy importante establecer si en esta pérdida súbita está acompañada de vértigo, como les hablaba anteriormente, nos da un pronóstico. Encontramos la audiometría alterada, encontramos logoaudiometrías con curvas desplazadas, a veces, en ocasiones, en la mayoría de las veces, se baja la discriminación auditiva o está sin respuesta, y a lo largo del tratamiento puede o no que suba, generalmente no mejora con tratamiento con esteroides y se va a otro tipo de ayudas auditivas. Encontramos los timpanogramas tipo A. Es muy... si hacemos la impedanciometría después de la infiltración, si hacen infiltración, pues vamos a encontrar un volumen físico aumentado porque lo que hace el otorrino o el otólogo es hacer una punción en el tímpano, entonces el volumen puede o no que nos salga aumentado. Adelante. Conducta a seguir, evidentemente una remisión urgente a otorrino u otología, control audiológico periódico, yo lo hago a los 15 días, al mes, a los 3 meses y a los 6, después de los 6 meses ya decido si
la pérdida auditiva amerita para colocar un audífono y luego adaptarlos, un audífono convencional o en este caso un sistema CrossFit, si la pérdida es unilateral o ya si venía con una pérdida en el otro lado, mirar qué tan factible puede ser un sistema Bicross. Adelante. Consideraciones en la adaptación de audífono, también si presenta reclutamiento, manejar el MPO, que es muy efectivo en este tipo de amplificación en la que el paciente por su patología tiende a tener mucho reclutamiento o disconfort ante los sonidos de alta intensidad y no solo disconfort, sino pérdida de la capacidad de comprensión por distorsión auditiva. Adelante. Bueno, vamos a identificar las alertas. En este caso tenemos una paciente femenina de 50 años que refiere desequilibrio cuando camina con lateropulsión izquierda. También refiere tinnitus y cefalea no pulsátil. Los síntomas iniciaron hace 3 años, antecedentes personales, una neurofibromatosis tipo 2. Adelante. Encontramos una asimetría auditiva en oído izquierdo y encontramos una pobre o baja discriminación auditiva también en ese lado izquierdo. Entonces, los síntomas de alerta que vamos a determinar son pulsión, la paciente nos está refiriendo que sí, configuración, es una configuración descendente, una simetría, es muy importante, sí, evidentemente la vemos en la audiometría y en la logoaudiometría, una baja discriminación, sí. Punción no nystagmus con rollover, si al hacer los incrementos en la logoaudiometría tenemos síntomas vestibulares y síntomas asociados como la cefalea, como el tinnitus, también pueden ser alertas en esta asimetría auditiva. Toda asimetría auditiva es considerada central hasta que no se compruebe lo contrario. Adelante. Conducta a seguir. ¿Apta para adaptación de audífonos? Evidentemente no. Control audiológico anual sin remisión a otras especialidades. Importantísimo, no. No podemos manejarla solos. Es necesario que vaya a otología para que descarten patología retrococlear o retrolaberíntica. Y ya ahí el otólogo ve si lo maneja solo, si lo maneja con neurología. Y es una curva muy típica de una paciente con un neurinoma o un schwannoma vestibular o un neurinoma del acústico. Control audiológico y remisión a geriatría, a neurooftalmología, medicina interna, otología. Evidentemente lo remitimos a las áreas que necesitemos. Remisión o ejecución de terapia vestibular. Si el paciente presenta desequilibrio, podemos utilizar la rehabilitación auditiva para mejorar este desequilibrio y es muy efectiva en estos casos. Adelante. En el caso 2, paciente masculino de 63 años que refiere pérdida auditiva repentina de la audición, vértigo de 3 horas de duración, perdón, y tinnitus. Los síntomas iniciaron hace 3 días, antecedentes personales, diabetes y vasculitis autoinmune. Adelante. Evidentemente vemos una asimetría, pero vemos que el paciente nos refiere a una pérdida repentina de audición, podría estar asociado a una hipoacusia súbita y por el vértigo puede ser vascular y allí pues es necesario adelante hacer todo el manejo con otorrinolaringología. El mejor pronóstico es, ya lo sabemos, dentro de las primeras 72 horas o hasta el primer mes, incluso si pasan pues se hace tratamiento, pero si tiene vértigo y podemos bien vascular, pues ya sabemos de que no tiene un buen pronóstico, pero la rehabilitación vestibular va a ser la mejor aliada en el tratamiento, en la sintomatología vestibular, ya después de que hayan hecho un tratamiento medicamentoso y que el paciente esté un poquito más estable con el tratamiento, con la sintomatología, perdón. Vamos adelante.
Y el caso 3 y último, paciente femenina de 10 años que refiere a disminución auditiva bilateral, síntomas vestibulares que no son claros y antecedentes personales niega. Adelante. Vemos una hipoacusia bilateral neurosensorial en derecho, pero vemos una hipoacusia mixta, sugestivamente mixta, con baja discriminación. Aquí es muy importante que tengamos claro que debemos de hacer Rambil, mascaramiento ipsilateral o Rambil para poder estar seguros de que esa vía o esos umbrales óseos no son curva sombra y me puedan estar dando una falsa hipoacusia mixta o un falso gap aéreo óseo. Pero también en esta patología podemos encontrar que en alguna de sus fases podemos evidenciar una hipoacusia mixta, generalmente con gap aereóseo en graves, pero con áreas muy comprometidas. Y es más común de lo que creemos, y esta patología es se me va. El acueducto vestibular dilatado. Adelante. Conductas a seguir. Manejo con otología, evidentemente, con pediatría en el caso de que sea un niño. Si tiene síntomas vestibulares que están comprometiendo también la función oculomotora, el aporte del neurooftalmólogo va a ser muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento. Y como en todas, la rehabilitación vestibular va a ser de gran ayuda, y la amplificación auditiva monitoreando constantemente con audiometría, porque tienden a ser muy fluctuantes y podemos mejorarles si hacemos esa evaluación continua y podamos hacer unas programaciones según las fluctuaciones que tenga este paciente. Entonces, lo que les quiero traer a discusión es todos los audífonos deben tener el manejo, todos los audiólogos, perdón, debemos de tener el manejo en diagnóstico y tratamiento de alteraciones vestibulares. La respuesta es depende, y depende ¿por qué? Porque si bien somos especialistas en audición y equilibrio, pero tenemos gustos. A algunos nos gusta más la adaptación de audífonos o a otros les gusta más tinnitus, o a otros les gusta más procesamiento auditivo central, a otros les gusta más la parte comercial u otras áreas de la audiología. Es evidente que si no lo queremos manejar dentro de nuestra consulta, debemos de tener un aliado estratégico otólogo, debemos de referir a otro audiólogo que sí lo maneje y que haya una comunicación constante, y no solo audiólogo, sino también tener un otorrino o un otólogo aliado que nos permita hacer un equipo e incluso un médico internista, un geriatra, un neurólogo y un neurooftalmólogo que podamos también hacer equipo con estos pacientes de sintomatología auditiva y vestibular. Audiología o terapia física debe hacer la rehabilitación vestibular, lo que hablábamos ahora. Lo más importante es que quien haga la rehabilitación auditiva sepa Cecilia, bueno, qué pena. No se oye. Juli, te perdimos. Ok, aquí. En audiología, decíamos que audiología o terapia física debe hacer la rehabilitación auditiva o vestibular. Evidentemente, quien lo haga debe de tener la preparación necesaria para hacer un diagnóstico vestibular, saber qué es lo que está alterado, que para sí mismo direccionar el tratamiento y no terminar haciendo los 20 ejercicios de la hoja, que evidentemente el paciente no va a tener una mejoría en su sintomatología, y terminar dejando la percepción de que somos unos técnicos más, pues porque la secretaria o la auxiliar de enfermería, sin ser despectivos, pues coge la hoja y le puede indicar al paciente muy fácilmente qué ejercicios hacer. Lo que nos diferencia a nosotros de la rehabilitación vestibular
que se hace en audiología y la que se hace en otras áreas, es que podemos hacer la evaluación de esos sensores o esas vías vestibulares, saber qué está alterado y poder direccionar ese tratamiento a esa alteración, y así el paciente va a tener un mejor resultado. Terapia vestibular convencional o terapia vestibular con rehabilitación virtual. Ahora está la terapia vestibular con realidad virtual. Yo cuento en mi consulta con esta alternativa. Es muy efectiva. He visto que los pacientes mejoran un poco más rápido que los de terapia convencional, de terapia vestibular convencional. Y pues acá tenemos varias opciones. Dentro de ellas está el programa de nuestro colega Johnson Muñoz, que es el de Vía Rehab, que es el que yo tengo, y pues es muy bueno. Y pues allí no solo dan pues como la parte tecnológica del uso, sino la capacitación en cuanto a estos sensores. En cuanto a la terapia vestibular, dependemos del otorrinolaringólogo. ¿Podemos hacer el manejo solos? Evidentemente no. Como lo hablaba ahora y lo he repetido durante toda la conferencia, no podemos trabajar solos. A veces estamos en nuestros consultorios privados, pero es importante contar con un aliado estratégico, y que ese aliado estratégico no tenga, digamos, problemas con el ego, en que no acepte nuestra percepción como audiólogos, porque nosotros somos especialistas y tenemos un manejo importante en las alteraciones auditivas y vestibulares, para que ese trabajo en equipo pueda llevar al paciente a rehabilitarse tanto desde la audición como desde su sistema vestibular o del equilibrio. Listo, muchas gracias. Bueno, Julián, no, para nada. Mil gracias a ti. Súper interesante, y yo creo que tocaste fibras, porque ahorita mencionabas algo muy importante, y es que muchas veces uno se va por una sola área y nos vamos como a veces desentendiendo de otras. Entonces, súper importante. Bueno, vamos a ver el chat para saber si hay preguntas. Voy a leer, dame un segundo. Bueno, entonces dice, muchas gracias, excelente presentación, muchas gracias, excelente, gracias. No sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta, quiere activar su micrófono y hacerla, o la quiera dejar por el chat. Dice, muchas gracias, Juli, un placer escucharte, abrazos. Gracias, Julián. Realmente solo hay comentarios de agradecimiento. Yo creo que fue muy claro. Para todos los asistentes, recuerden dejar sus datos dentro del formato de asistencia. Les recuerdo que nos vemos nuevamente en 15 días, no en 8, sino en 15 días, para el próximo encuentro. Bueno, por aquí hay algo que es una pregunta, Juli, para que nos ayudes, porfa. ¿Bajo qué normativa se toma el valor normal de la relación del delta SPAP superior a 40% en la electrococleografía? Juli, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? Ya, sí. Ok. En el diplomado de electrofisiología auditiva, en la clase de electrococleografía, Irma nos hablaba de este porcentaje de estas tablas. En este momento no lo tengo muy evidenciado de dónde es la fuente, digamos, bibliográfica, pero tanto referentes como Irma, como Marcela Escobar, y en la bibliografía, que en este momento no la tengo presente, está con la electrococleografía. Cuando utilizamos el electroestatimpánico está mayor de 50%, y el electroperitímpánico hasta el 40%. Es según el electrodo que se use. Sí, según el electrodo. Bueno,
Por acá también dice adaptación de audífonos en Menier si la hipoacusia es fluctuante. No Pues sé. aquí creería yo, o en mi experiencia, que no creería que se debe dejar acentuar la pérdida auditiva para hacer la adaptación de audífonos. Y si la pérdida continúa fluctuante durante mucho tiempo y el paciente tiene necesidad auditiva de esta ayuda, podría hacerse, pero debe de tener un monitoreo constante con audiometrías constantes para asimismo determinar si la audición está fluctuando, hacer cambios en la programación auditiva, y generalmente en estos pacientes que tenemos esta duda, se deja la programación generalmente no hacia el objetivo, sino un poco menos del objetivo para que, pues si bien logre ayudarle al paciente, pero sin incomodar, digamos, la audición o la comprensión auditiva. Listo. Bueno, hay otra pregunta, dice, ¿puede indicarnos un poco más a fondo por qué debe realizarse valoración vestibular cuando se tiene pérdida auditiva y no hay alteraciones vestibulares? Ok, bueno, es muy importante realizar la valoración vestibular y más que todo, por ejemplo, en pacientes ocupacionales, que si bien no tenemos indicios de una asimetría, si hay una asimetría, evidentemente hay que realizar una valoración vestibular. Pero si hay una pérdida asimétrica en estos pacientes donde nosotros estamos autorizando que tiene una función auditiva normal, es necesario hacer una valoración vestibular, porque recuerden que por la cercanía del nervio auditivo con el nervio vestibular y de la cóclea con sáculo, utrículo y canales semicirculares pueden haber disfunciones vestibulares que no sean muy aparentes o que sí nos estén mostrando algunos signos. Entonces es importante evaluarlo para que digamos, quedemos tranquilos de que este paciente no va a tener implicaciones en su sistema vestibular en las actividades que realice o que estamos certificando aptitud auditiva u otológica para realizar. Listo, súper. A ver, excelente, muchas gracias, muy valiosa la información. Listo, Juli, yo creo que esto fue todo. Nuevamente, muchas gracias por todo tu apoyo. Muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias por el compromiso con la academia y nos vemos nuevamente en 15 días para que dentro de 8 celebren súper juiciosos el Día del Fono. Muchas gracias, Bueno, Julián. muchas gracias, Luisa Vides, y también a todos los asistentes. Y ya saben que en lo poco que pueda ayudarles o saber o aportarles, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo electrónico, que es julianrenteriaaudiología@gmail.com, que estoy dispuesto a ayudarles. Muchísimas gracias. Mil gracias, Juli. Nos vemos entonces.